Buenos días para todos los que nos están acompañando hoy. Me alegra muchísimo poder saludarlos de nuevo en este encuentro. Deseo de corazón, de verdad, que se encuentren muy bien, que estén gozando de muy buena salud, ustedes y sus familiares. Les cuento que, como lo prometido es deuda, en el encuentro que tuvimos hace 15 días con la psicóloga Claudia, donde ella nos compartía una guía para el manejo de la ansiedad en situaciones de alta tensión, pues se generaron varias inquietudes por parte de ustedes. Entonces, como por cuestiones de tiempo no alcanzamos a abarcar todas esas inquietudes, nos hemos dedicado a leerlas de manera muy juiciosa y preparamos con la psicóloga Claudia un segundo encuentro. Entonces ella nos va a estar acompañando hoy y nos va a estar dando algunas recomendaciones para la sana convivencia en el hogar y recomendaciones también para los cuidadores que están a cargo de niños, adolescentes, adultos mayores en este momento. Entonces, ahorita antes de darle la palabra, les quiero pues como mencionar eso, y es que es un segundo encuentro para darle continuidad a lo que ya vimos hace 15 días, entonces nos alegra muchísimo que nos puedan estar acompañando de nuevo. Antes de iniciar, quiero recordarles un par de asuntos, o me parece pues como oportuno que los nombremos. El primero es que tenemos unas líneas de atención, ya lo habíamos dicho en el primer encuentro, unas líneas de atención para quienes requieran o deseen aceptar apoyo, asesoría psicológica. Y esas dos líneas de atención, la primera es a través de Bienestar Institucional. Sí, Bienestar Institucional ha creado un correo electrónico que es bienestarencasa@amigo.edu.co para atender a nuestros estudiantes, para atender a nuestros administrativos y a nuestros docentes, con profesionales, con psicólogos de la Dirección de Bienestar Institucional. Igual yo ahorita les pongo por el chat el correo electrónico para que lo recuerden. Y también tenemos un segundo canal, porque como lo hemos visto a través de comunicaciones, la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales ha dispuesto o ha creado una zona de escucha. La diferencia con esta zona de escucha al servicio que se ofrece pues, por Bienestar Institucional es que digamos que la zona de escucha, al tener un equipo más amplio de practicantes de psicología, pueden brindar también asesoría para los familiares de nuestros empleados. Entonces, a través de Bienestar Institucional, sí es muy puntual para estudiantes y para nuestros empleados docentes y administrativos, pero si alguno de sus familiares, su padre, su madre, sus hijos, algún cercano conocido quiere hacer uso de la zona de escucha, pues recordarles entonces que está dispuesta. El correo electrónico también se los voy a dejar en el chat, es consultorio2.psicología@amigo.edu.co. Igual como les menciono, se los recuerdo en un momento por el chat. El segundo aspecto que les quiero mencionar es que por aquí nos está acompañando también Francis Yasmín Granada. Ella es nuestra directora de Bienestar Institucional. Ahorita los va a estar saludando a las 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana vamos a tener pausas activas. Estas pausas activas aprovecho y hago la cuña porque son otra estrategia que el Departamento de Gestión Humana y la Dirección de Bienestar Institucional han querido llevar hasta sus hogares, muy ricos, y nos pueden acompañar en estas pausas activas porque las pueden hacer con toda la familia o con los integrantes de la familia con los cuales ustedes estén compartiendo en este momento. Van a ser los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana, y Comunicaciones ya les envió el enlace. Nos va a estar acompañando un fisioterapeuta de nuestra ARL Colmena, entonces son pausas activas dirigidas. Y para finalizar y darle la palabra entonces a la doctora Claudia, les recuerdo entonces que las preguntas y respuestas se realizan a través precisamente de esa sesión o de ese apartado acá. Ahí lo pueden ver en la parte inferior de sus pantallas, mientras que la opción de chatear, recordarles entonces que solo es como para saludos o para recordar o para solicitar si tienen algún inconveniente de pronto con su conexión. El día de hoy nos están acompañando por parte de Educación Virtual Mario López, que es el líder, y también nos está acompañando su auxiliar Andrés. A ellos agradecerles pues por este soporte. Entonces, si tienen algún inconveniente o solo quieren saludar, para eso está la opción chatear, y si tienen preguntas, entonces a través de preguntas y respuestas, pero recordarles que las vamos a dejar para el final del encuentro. No siendo más, entonces le doy la palabra a nuestra psicóloga Claudia para que pueda saludarlos y compartir el tema entonces que nos trae el día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos.
Muy agradecida de poder acompañarlos hoy, de que me hayan invitado nuevamente a compartir con ustedes este tema que es del día a día, que no necesariamente como lo veíamos en el primer encuentro es preocuparnos por la salud física, por no contagiarnos, por no contagiar al otro, que es una responsabilidad grande que todos y cada uno de nosotros tenemos, pero que también tenemos una responsabilidad grande frente al tema de la convivencia, de qué estoy aportando en mi familia, qué estoy recibiendo de mi familia, cómo estamos fortaleciendo esos lazos familiares. Y precisamente fue una de las inquietudes que más surgió en el tema pasado, en sus preguntas, en sus anotaciones y en sus comentarios. Entonces hoy vamos a compartir un ratico con ustedes algunos mensajes y algunas reflexiones a tener en cuenta ahora que estamos conviviendo con esa familia con quien hemos convivido seguramente a lo largo de la vida o de muchos años, pero que hoy esta pandemia nos retó y nos puso a que nos reinventáramos, a que rediseñáramos estrategias que nos permitan reencontrarnos en familia y que nos permitan hacer, como lo veíamos la vez pasada, una gestión adecuada de esas emociones y de esos sentimientos que en un momento dado pueden afectar positivamente o negativamente la familia. Entonces me voy a permitir compartirles pantalla. Tan amable me dicen cuando la estén viendo. Ay. Es correcto, la vemos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar herramientas para fortalecer la sana convivencia en el hogar. Retomamos la fuente de entrada o la razón de ser de por qué todos estos temas hoy nos convocan, y es precisamente lo que estamos viviendo asociado a COVID-19. Recordemos que no solamente esta pandemia nos ha generado cambios en lo que tiene que ver con rutinas, estilos de vida personales, laborales, sino que también nos ha presentado un reto importante en torno a la vida familiar. Muchas personas en este momento están viviendo seguramente con personas que antes no vivían porque se han traído a su papá, a su mamá, o por el contrario se han mudado a vivir con ellos para cuidarlos en esta cuarentena. Otros de pronto estamos viviendo con las mismas personas con quienes vivíamos previamente antes de esta vivencia que estamos teniendo. Otros seguramente viven solos porque también podemos hablar de relaciones familiares con las personas que viven solas, pero que eso no significa que no tengan familia, que no generen una relación estrecha, que no generen una relación familiar. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy? Es que este espacio que estamos conviviendo se nos convierta en un espacio acogedor que nos permita sentirnos tranquilos, que nos permita sentirnos seguros, que nos permita sentirnos protegidos y que nos permita sobre todo poder vivir de manera adaptativa todo esto que nos está generando la pandemia por COVID-19. Entonces, cuando hablamos de que esa familia o este espacio debería convertirse en el lugar donde yo encuentre esa tranquilidad, donde yo encuentre ese sosiego, partimos de algo importante, y es que tampoco termina siendo sencillo. Y no termina siendo sencillo porque no es lo mismo cuando yo estoy compartiendo con mi familia un rato al mediodía, un rato en la noche, un rato el fin de semana, o cuando vamos a compartir las 24 horas, y a eso le sumo que muy posiblemente yo sigo haciendo mi jornada laboral, sigo respondiendo por unos deberes laborales, mi hijo, mi hija está respondiendo por sus deberes académicos, a lo mejor mi pareja, si la tengo, también está respondiendo por sus deberes laborales o académicos o ambos, y a eso le sumo mi mamá o mi papá que también tiene sus deberes propios domésticos, familiares, es decir, confluyen una cantidad de elementos desde cada uno de nosotros, desde el ser de cada uno de nosotros, los que hacemos parte de esa familia, pero que entra a jugar un papel fundamental allí todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, donde se nos invita a poder establecer unas estrategias
que nos permitan conciliar y armonizar todo lo que tiene que ver con la vida laboral, que seguimos teniéndolo presente porque a hoy seguimos trabajando ustedes en la Universidad Católica Luis Amigó y yo en Colmena Seguros, pero también seguimos teniendo una familia que está esperando por nosotros, que demanda nuestra atención, que de pronto a algunos de ellos les cuesta entender que estamos todavía en un horario laboral, respondiendo por unos deberes, por unas tareas, por unos compromisos, pero que también están demandando mi atención y mi afecto. Entonces, hoy vamos a trabajar algunos conceptos básicos de qué podemos hacer para conciliar y armonizar esa vida laboral con ese componente extralaboral que a hoy es mi familia, más que social, es el componente familiar. Hay tensión. En algunos hogares la situación económica no está fácil. En algunos hogares se han venido ya de pronto presentando dificultades de comunicación, de que uno de los miembros de la familia o varios se quejen de que no hay entendimiento, de que yo no tengo mi espacio, de que tú me invades, de que yo también tengo derecho a hacer esto o a hacer aquello, o de que pareciera que no te importa y solo te importa lo tuyo. Si bien es cierto, estamos en confinamiento en el hogar, también lo es que no siempre el hogar tiene todas las condiciones para que todos los miembros de la familia estemos lo suficientemente cómodos durante la jornada del día o de la noche, para que cada uno pueda seguir haciendo sus actividades, sus rutinas, y todo esto entonces empieza a incrementar situaciones que si no hacemos un manejo adecuado pueden llevar a que se presenten violencia a nivel familiar, puede llevar a que se afecte el relacionamiento y como lo decíamos en el encuentro de la semana pasada, sería muy triste que pase todo esto de COVID-19, que desde el punto de vista físico, corporal, de la salud física quedemos bien, pero que nos queden una cantidad de secuelas que pueden ser del orden emocional, del orden mental o del orden relacional. Recordemos que hoy todo lo que tiene que ver con riesgo psicosocial no nos está hablando solamente del componente laboral, también nos está hablando de ese componente individual, pero también nos está hablando de ese componente familiar y social. Entonces lo que queremos es que cada uno de nosotros revisemos qué podemos hacer cada uno para minimizar esos factores de riesgo que pueden estar presentes hoy en mi vida laboral y que pueden tener que ver con estos 4 factores del lado izquierdo o inclusive muchos más, pero que la realidad es que están hoy ahí y que de pronto no los puedo quitar porque hay factores de riesgo que no los puedo quitar tan fácilmente, que tengo que convivir con ellos, pero que sí puedo protegerme para que ese factor de riesgo no me afecte. Y en este caso, cuando decimos protegerme es qué herramientas de prevención voy a utilizar, qué herramientas o qué estrategias voy a implementar en mi hogar para que los factores de riesgo que hoy estoy encontrando que son extralaborales no terminen afectándome mi salud física, mi salud mental, mi desempeño personal o profesional y por ende mis relaciones de pareja, familiares y sociales. Aparece entonces un primer elemento y es que convivir con el otro exige, antes de pensar en el otro, un control propio, una revisión propia, es un mindfulness, es mirarme hacia adentro. Es muy fácil mirar al afuera, es muy fácil mirar ese niño que de pronto con su edad, con sus costumbres, siento que me afecta por el ruido, siento que es inquieto, siento que no entiende que yo tengo un tiempo laboral y de pronto pueden haber comportamientos que me exasperan, que me aburren, que me preocupan, pero también está el adolescente con su estilo de vida, pero puede que también esté mi esposo con su estilo, mi mamá, y es muy fácil mirar ahí, al afuera, mirar al otro, pero realmente yo me estoy mirando hacia adentro, yo, de qué manera yo estoy conviviendo con el otro a partir de lo que soy. Y aparece entonces un elemento fundamental para poder hablar de convivencia desde el ser, que es el autocontrol, el control propio, el hecho de poder conservar la calma, el hecho de estar siempre con una buena actitud y el hecho de estar presto a dar siempre lo mejor durante este tiempo que estamos compartiendo.
Esta sería como la primera tarea o la primera reflexión que quiero dejarles el día de hoy, y es que cada uno de nosotros revisemos esa armonía conmigo mismo, hasta dónde la puedo llevar a que se convierta en calma, en buena actitud, y en que las personas que están viviendo este tiempo al lado mío definitivamente reciban lo mejor. Y qué rico inclusive que no solamente reciban lo mejor, sino que reciban cosas que de pronto yo en otro momento no he dado, cosas que de pronto no estaba compartiendo con ellos y que hoy puedo llegar a compartir. El segundo tópico serían las reglas. Ya llevamos un rato de convivencia, ya llevamos creo que 20 días. Sigue por ahora una semana más. Igual no sabemos quiénes nos vamos a tener que quedar en casa otro ratico o quiénes van a poder ya salir libremente a ejercer su trabajo y sus rutinas. Sabemos que estudiantes, sector académico, siguen en cuarentena. Sabemos por lo pronto que los adultos mayores siguen en cuarentena, que los niños siguen en cuarentena. Esto nos está diciendo que hoy tenemos que revisar cómo están las reglas. De pronto no las pusimos cuando iniciamos la cuarentena. Revisemos hoy. A partir de la vivencia que hemos tenido en estos 20 días, ¿qué tenemos que ajustar como familia? ¿Quiénes de nosotros tenemos las reglas familiares claras? Si están, o si de pronto no las hemos puesto, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Y cómo las voy a dar a conocer a ese niño que, como lo veíamos la semana pasada, de pronto su capacidad no es la misma mía? Entonces tengo que diseñar la forma de llegarle a ese niño para que comprenda y entienda esas reglas y entienda que hay unos espacios y que si no las cumple me va a afectar mi vida laboral, va a afectar la rutina de ese abuelo, de esa abuela, pero también se va a afectar él en su vida académica porque va a estudiar esta semana ya desde la casa nuevamente. Pero también está ese adolescente, ese estudiante de universidad que está cargado de trabajos, que quiere silencio, que tiene tantas cosas para hacer. Hasta dónde las reglas están claras. Es el momento entonces de que revisemos si hay o no hay reglas, porque una cosa son las reglas que teníamos antes de llegada, de salida, de oficios, pero hoy es qué reglas hay para poder convivir y hasta dónde todos las conocemos y las estamos cumpliendo, o quién las está violando y nos está afectando la convivencia. Y si no tenemos unas reglas, tenemos el reto en este momento de, ahorita que terminemos esta charla, sentarnos y pensar, bueno, esto me deja que no tenemos unas reglas de convivencia clara, venga, redactémoslas, venga, vivámoslas, venga, pongámoslas sobre la mesa para que podamos cumplirlas. Porque definitivamente la libertad en la convivencia llega hasta donde yo piso el terreno del otro, hasta donde yo afecto al otro. La pregunta que tengo que hacerme es si yo tengo claro hasta dónde llega el derecho del otro y hasta dónde llego yo, y eso tiene que ver precisamente con estas normas de convivencia. Tenemos un tercer elemento y es la comunicación asertiva, la escucha activa en estos momentos donde, como lo veíamos la vez pasada, pueden aparecer tantas emociones, tantos pensamientos, donde pueden aparecer tantas necesidades del otro que de pronto no me las expresa con palabras, pero me las está expresando de muchas maneras. Entonces esa comunicación asertiva y esa escucha activa precisamente nos invitan a expresar lo que estamos sintiendo. Recordemos que no todos expresamos de la misma manera, que no siempre se expresa de manera verbal, que podemos diseñar estrategias lúdicas, de juego, de escritura, desde la literatura, desde la parte espiritual. Podemos cada familia diseñar cuáles van a ser las estrategias que posibiliten que las personas que estamos conviviendo podamos expresar permanentemente lo que sentimos. Pero también poder escuchar al otro de manera activa y respetuosa. Y cuando hablamos escuchar de manera activa, no necesariamente nos estamos refiriendo a la escucha de la palabra. La mayoría de nosotros crecimos en un ambiente donde nos enseñaron a hablar, pero no nos enseñaron a escuchar, no nos enseñaron a retroalimentar, no nos enseñaron realmente a comunicar, no solamente nos dijeron hable clarito, hágase entender, hable durito, ¿cierto? A muchos de nosotros ese fue el mensaje
que recibimos cuando éramos pequeños, pero de pronto no nos dijeron que hay que leer los comportamientos, que escuchar activamente es escuchar no solamente la palabra, sino los gestos, las miradas, las posturas. Recordemos que el niño, cuando todavía no tiene un lenguaje muy elaborado, todavía no expresa muchas cosas desde la palabra, pero sí no las expresa desde el juego, no las expresa desde la pintura, no las expresa desde la manera como se comporta. ¿Qué comportamientos diferentes estoy observando en el niño que de pronto antes no había visto? ¿Qué me está manifestando ahora? ¿Qué me está queriendo manifestar ese adolescente desde su música, desde su lectura, desde su discurso? ¿Qué me quiere manifestar el abuelo, mi mamá, mi papá, desde la manera como se comunica, desde lo que me pregunta, desde lo que me expresa? Porque no necesariamente me está dando respuesta a lo que yo le pregunto verbalmente. Por eso aquí es fundamental que activemos la escucha activa, no solamente escuchar la palabra, sino escuchar el comportamiento. Y eso no es otra cosa distinta que ser observadores de cómo se está comportando el otro en el día a día y qué me está diciendo ese comportamiento. Fortalecer la manera de retroalimentar, de decir las cosas, y esa manera de retroalimentar y de decir las cosas nos invita básicamente a tener en cuenta 6 preguntas básicas que llamamos las 6 preguntas de la comunicación efectiva. Es tener en cuenta qué quiero decir, ser muy claro con el mensaje, a quién se lo voy a decir. Si bien es cierto, estamos conviviendo con toda la familia o con las personas que estamos conviviendo, también hagamos el ejercicio de canalizar lo que tengo que decir a la persona indicada. Hay cosas que no tiene por qué escucharlas el niño, hay cosas que no le corresponden a mi mamá o a mi papá, hay cosas que son de la vida de pareja, que no tiene que involucrarse mis hijos, que no tiene que involucrarse mi hermano, mi mamá, mi suegro. Es a quién le tengo que decir, con quién tengo que canalizar. La tercera, el cómo lo digo, de qué manera lo voy a decir. Ahora que están tan exacerbadas esas emociones, pueden aparecer, ese cómo puede estar acompañado de un tinte de impulsividad, de un tinte de agresividad, que si no lo hago consciente puedo afectar esa comunicación y por ende el relacionamiento y puedo generar conflictos. Tenemos el dónde y el cuándo, cuál es el momento oportuno para decir las cosas y cuál es el lugar más adecuado para poderle decir las cosas al otro. Por la cuarentena que estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de decir es que lo voy a invitar a comer a la calle y hablo con él en la comida, o me voy a llevar el niño para el centro comercial, allí hablo con él o al adolescente. Es en la casa, es en ese espacio donde estamos conviviendo, pero eso nos invita a la asertividad y a la prudencia, a la oportunidad, y es buscar el lugar adecuado. Hay momentos en que nos tenemos que retirar del común y sentarnos con una sola persona porque el mensaje es solo para esa persona. Y un aspecto muy importante es el para qué. ¿Para qué le voy a decir eso? ¿Cuál es el propósito de mis palabras? Porque asertividad no es hablar por hablar. Asertividad no es solamente decir lo que se me viene a la cabeza. También comunicación asertiva y efectiva es hablar con propósito, es tener claro el para qué voy a decir las cosas. Entonces repasemos, esa retroalimentación nos invita a tener en cuenta esas 6 preguntas básicas. ¿Qué voy a decir? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y para qué lo voy a decir? Y un aspecto muy importante en esa escucha activa es el brindar un apoyo mutuo. Recordemos que el otro no siempre nos dice con palabras que nos necesita. El otro no siempre nos está diciendo o levantando la mano, ayúdame. Pero si yo tengo una escucha activa, voy a poder identificar qué está necesitando el otro de mí. Y ahí aparece otro valor que es bien importante, que es la empatía. Y es cuando yo identifico qué necesita el otro de mí, hasta dónde estoy dispuesto a apoyarlo y a darle lo que el otro está necesitando, que esa realmente es la empatía. Esto nos invita entonces a que estos tópicos de comunicación los tengamos en cuenta de acuerdo a la edad de las personas con las que estamos viviendo, porque expresar los sentimientos, escuchar, retroalimentar y apoyar es diferente cuando hablamos de un niño, es diferente si hablamos de un adolescente y hablamos de un joven, un adulto o una persona adulta mayor.
Precisamente la asertividad tiene que ver con ese tino, con ese tacto que yo tengo que tener para ser muy asertivo en lo que voy a decir o cómo lo voy a decir de acuerdo al interlocutor, que en este caso sería las personas con las que estoy conviviendo. Sin embargo, aquí también tenemos que tener un aspecto importante, y es que puede que yo no esté conviviendo con nadie, puede que esté conviviendo solito o con mi mascota, los que tienen mascota, o con una sola persona, pero sigue existiendo mi mamá, mi papá, sigue existiendo de pronto mis hermanos, mis sobrinos, mi abuela, mi abuelo, y la relación por el hecho de que estemos en confinamiento no ha dejado de existir. Por el contrario, estamos diciendo y motivando, llame, escriba, mande el mensajito. Esto que estamos diciendo también es válido para esas personas que son de nuestra familia, con quienes convivimos hoy desde la distancia. Cuando hago esa llamada, cuando mando ese mensaje, cuando escribo por WhatsApp, por Facebook, qué estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo, de qué manera lo digo. Miremos cuántas cosas se han suscitado en estos momentos que nos los han mostrado los noticieros, producto de las redes sociales, producto de lo que escribimos en las redes sociales, que de pronto no estamos teniendo en cuenta qué voy a escribir, de quién o a quién, cómo estoy escribiendo, por qué lo estoy escribiendo, y cuando le damos reenviar, cuando le damos compartir a mensajes sin que sepamos si es cierto o no es cierto, si es verdad o no es verdad, sin respetar de pronto situaciones del otro que yo desde afuera las juzgo y simplemente le doy un like o le doy un compartir o simplemente hago un comentario acertado o desacertado, también eso es importante que lo revisemos a la luz de esto que estamos hablando en esta diapositiva, y es realmente de qué manera estoy yo comunicando y qué estoy escuchando. Ahí aparece un elemento importante y es también aprender a filtrar. ¿Qué le voy a compartir a mi mamá? ¿Qué le comparto por ese WhatsApp? ¿Qué le comparto a mi papá? ¿Qué le comparto por las redes sociales? Porque a veces lo que compartimos va sin filtro. Y eso que compartimos que va sin filtro no solamente puede generar conflictos, puede generar angustias, puede generar miedos, puede generar preocupaciones. Hace poquito me decía alguien, un adulto mayor cercano, me decía, es que me llegan cosas muy miedosas, es que todo mundo me manda mensajes muy miedosos, me llega una caja de muerto, me llega el video de no sé qué, me llega no sé qué, a una persona que tiene 78 años y que de pronto está preocupada porque le estamos diciendo permanentemente que es la persona más vulnerable frente al COVID. ¿Y quién le está mandando esos mensajes? Mis hijos, mis hermanos, mis amiguitas de la tercera edad. O sea, no tenemos un filtro. Entonces puede que no estemos generando conflictos, pero esos mensajes que estamos mandando sin ningún filtro están aumentando en esa abuela la angustia, la preocupación, el miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, y a lo mejor ni tan siquiera tiene con quién canalizar esos miedos y esas angustias. Tenemos otro tópico importante de convivencia en familia y es el trabajo en equipo. Este concepto de trabajo en equipo lo hemos llevado mucho a la vida laboral. O sea, en la vida laboral todos los días de la vida nos lo repiten. Lo encontramos en los perfiles de cargo, seguramente está en la evaluación de desempeño, es una de las competencias que nos evalúan. Cuando los psicólogos hacemos procesos de selección, seguramente estamos mirando que ese candidato que voy a seleccionar para la Luisa Migó tenga capacidad de trabajar en equipo. Pero ese concepto de trabajo en equipo también lo estoy llevando a la vida familiar. Hace parte de las competencias y de las habilidades o de los valores, como cada uno quiera ponerle el nombre, que nosotros tenemos presentes en la vida familiar. Y cuando hablamos entonces de trabajo en equipo, ¿cómo podemos definir el trabajo en equipo? Hay miles de definiciones, hay muchos autores, muchos conceptos que nos hablan de trabajo en equipo. Yo voy a citar la más básica de todos, la que toda la vida nos han enseñado desde que estamos pequeños y que de hecho viene del entorno familiar, y es que la unión hace la fuerza. Es que cuando estamos juntos y todos estamos aportando, es más fácil lograr las cosas. Eso no tiene un autor específico, eso es de la vida, eso es del lenguaje popular, eso es de las costumbres, hace parte de la cultura, nos la han transmitido de generación en generación. La pregunta es,
yo la escuché, la interioricé y la vivo en mi entorno familiar, realmente unidos logramos las cosas. Cada uno está dando lo mejor de sí para poder sacar avante y para poder sacar adelante todas las situaciones que vivimos en la vida familiar. Trabajar en equipo implica asignar roles, asignar tareas, asignar responsabilidades. Sabemos que los roles familiares desde la estructura misma, quién es papá, quién es mamá, quién es abuelo o abuela, cuáles son las figuras de autoridad, cuáles son las figuras de apoyo. Esos roles también, la misma dinámica familiar los tiene que tener claros. ¿Quién asume en la familia cada uno de los roles que hacen parte de esa empresa que se llama familia, de ese grupo social que se llama familia? Porque si los roles no están claros, entonces ¿quién manda a quién? ¿Cuál es la estructura? ¿Quién le pone orden a la vida familiar? Pero también hay unas tareas que se desprenden de esos roles, hasta donde el otro las tiene claras y hasta donde desde la misma dinámica familiar se vela por el cumplimiento de esas tareas, se le hace seguimiento. En las tareas y en las responsabilidades en la vida familiar, a veces nos pasa lo que pasa en la vida laboral. En la vida laboral hablamos mucho de sobrecarga laboral. Se escucha mucho la inequidad, se escucha mucho que es que yo estoy sobrecargado, es que hay recarga, es que cuando asignan las funciones y las responsabilidades, Claudia, hay amiguismos, mi jefe es amiguero, entonces no distribuye las tareas de manera equitativa. En la casa lo hacemos, o de pronto también en la casa hay sobrecarga. ¿Y cuántos de nosotros en la vida familiar sentimos que ya no podemos con la carga, porque hemos asumido la carga de mi papá, de mi mamá, de mis sobrinos, de mis hermanos? Y cuando estoy hablando de asumir la carga, no estoy hablando de la carga afectiva, porque el afecto no es una carga. Estoy hablando de asumir responsabilidades y tareas que le tocan al otro. Y también a mí me gusta mucho hablar desde los tiros y los refranes que rescato de nuestra cultura. Y en nuestra cultura hay otro refrán que también de pronto la mayoría lo hemos escuchado, y es que el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue. Y en la vida familiar eso nos pasa mucho, mucho, que ese hermano no asume sus responsabilidades y le deja la carga a una sola hermana que la asumió, que ese hermano o esa hermana le dejó su responsabilidad de sus hijos a la mamá o al papá, o a un hermano o a una hermana. Entonces, cuando miramos las responsabilidades en la vida familiar, al igual que en la vida laboral, encontramos personas que seguramente también en algún momento se sienten saturados, se sienten sobrecargados, con un agravante, que el afecto no los deja tomar decisiones, porque si tomo decisiones me siento culpable, Claudia. No soy capaz de no ayudarle a mis sobrinos porque me muero de la tristeza, pero qué rabia que mi hermano esté dormido, esté en el parque fumando marihuana, esté haciendo cosas que no tiene que hacer, mientras yo asumí la carga y la responsabilidad de sus hijos. Eso es lo que muchas veces nos está pasando en la vida familiar. Si lo llevamos a esta cuarentena no es diferente. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos hoy? Las responsabilidades económicas, las responsabilidades en términos de convivencia como tal, de relacionamiento, las responsabilidades en términos de velar por el cumplimiento de normas, de tareas, pero también esas responsabilidades que se convierten en tareas específicas, las tareas del niño, las tareas del adolescente, del adulto mayor. Está la construcción del plan entre todos. Esta cuarentena pues nos ha llevado a que tengamos que dinamizar y cambiar nuestro estilo de vida temporalmente. ¿Qué tanto hicimos partícipe a la familia en ese plan? Y si no lo hemos hecho de esa manera, todavía tenemos tiempo de revisar, venga, de la manera como estamos viviendo hasta ahora, ¿qué rescatamos? Hagamos una dopa. Y a partir de esa dopa, ¿qué tenemos que ajustar para estos días de cuarentena que siguen? Y a lo mejor no solamente para la cuarentena, a lo mejor esta cuarentena nos está dando o nos está mostrando que hay cosas de la dinámica familiar cotidiana que deberíamos ajustar y que deberíamos cambiar para el resto de tiempo de vida que nos queda.
Tenemos la atención a las necesidades y es poder identificar cuáles son las necesidades de cada una de las personas que está conviviendo en el hogar. Hoy, desde lo que cada uno, desde las responsabilidades que cada uno tiene, desde el proyecto de vida de cada uno de los que estamos en la casa, cuáles son las necesidades. El niño vuelve a retornar a su dinámica escolar la semana entrante. ¿Qué va a necesitar? ¿Cuál es el espacio que ese niño va a necesitar para poder cumplir con sus responsabilidades escolares? El adolescente o el joven universitario también retorna a sus actividades escolares. ¿Qué necesita? ¿Qué espacio requiere? ¿Qué instrumentos? Pero también yo, adulto que trabajo en la Luis Amigó, tengo unas necesidades, necesito un espacio para poder seguir trabajando, pero mi mamá o mi papá o la empleada, las otras personas que viven con nosotros, o si tengo un hermano, una hermana, mi esposo que también trabaja, también tiene unas necesidades. Revisemos cuáles son las necesidades de cada una de las personas con las que estamos conviviendo. Esas necesidades a veces son obvias y tangibles. De pronto ese niño, ese adolescente, ese adulto y ese universitario vamos a necesitar una misma herramienta, computador. ¿Cuántos computadores hay en la casa? Pueden haber 4 o 5, pero puede haber uno solo. ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Qué va a utilizar el niño para sus tareas? ¿En qué momento las va a hacer? ¿En qué momento el universitario va a hacer sus tareas? ¿Y en qué momento esposo y yo, papá y yo, vamos a cumplir con las responsabilidades que tenemos que seguir teniendo con nuestras empresas? Si no vamos a volver a la vida laboral por fuera, sino que nos vamos a quedar trabajando desde la casa, que algunos vamos a seguir seguramente trabajando desde la casa. ¿Qué necesita mi mamá o mi papá para sentirse cómodo y continuar con esa cuarentena hasta el 30 de mayo, hasta el 31 de mayo? Recordemos que identificar las necesidades no es solo desde lo obvio. Esas necesidades de las que estoy hablando son obvias, porque es lo que el otro necesita para poder cumplir con unas responsabilidades. Pero hay otras necesidades emocionales que de pronto para mí no son tan obvias y que recordemos que el niño nos las puede manifestar a través del juego y el adolescente en su tecnología y ese abuelo a través de las historias y la narrativa. ¿Qué estrategias y qué espacios vamos a sacar y a dedicar como familia para poder reconocer, aceptar y entender las necesidades del otro y en esa medida poder ayudarle y que todos tengamos un buen aprovechamiento o un buen manejo del tiempo en el momento en que estemos en casa como familia? Está todo el tema de sentimientos, todo el tema de emociones con el cual trabajábamos la semana pasada, y es poder respetar y generar estrategias que nos permitan hacer una buena gestión de las emociones. Es buscar ayuda profesional, revisemos quiénes necesitan ayuda. Puede que no nos estén diciendo de manera directa, pero si lo identificamos, ayudémosle al otro a que pida la ayuda. Y un aspecto bien importante es ayudemos y respetemos los espacios y los horarios de aquellas personas que tienen que seguir realizando su trabajo en casa y que tenemos que seguir cumpliendo con unas jornadas laborales que no solamente nos generan carga laboral normal, sino que también nos puede estar generando sentimientos y emociones por todo lo que significa estar trabajando desde la casa. Es importante también para fortalecer la convivencia revisar el tema de la economía familiar. Seguramente habrán familias que tendrán que hacer ajustes porque alguno se quedó sin empleo, porque no se quedó sin empleo pero no le pagaron 2 meses o no le pagaron 1 mes o lo sacaron a vacaciones sin dinero. ¿Qué tenemos que ajustar de la economía familiar? ¿O podemos seguir con la misma dinámica que traíamos? Revivamos los valores familiares, retomémoslos y generemos espacios para la conversación y el diálogo que cada vez se pierden más y que siendo muy buena la tecnología, porque ya nos ha mostrado que es maravillosa, también es cierto que a veces nos aleja de lo que es vital en una relación, que es el diálogo y la conversación.
Esto que acabamos de ver, digamos que era en términos generales frente a lo que es la convivencia en este tiempo de cuarentena preventiva, pero queremos este último ratico dedicar unas 2 o 3 reflexiones frente al tema del cuidador. No es lo mismo cuando yo estoy en mi casa y sigo una rutina de trabajo o una rutina de compartir con el otro y reorganizar mi familia, a cuando mi papel en la casa es el papel de cuidador, porque soy el que directamente me he encargado todo este tiempo de cuidar a mi abuela o a mi abuelo, porque soy el encargado de cuidar los niños, porque entre comillas no trabajo, entre comillas, porque puede ser que uno de los dos sea quien trabaje por fuera, pero uno de los dos estaba en casa, entre comillas no trabaja, y era el encargado de cuidar la familia, de cuidar los niños, o quién es el encargado de cuidar a una persona que en este momento está enferma de algo, o se accidentó, y tiene en este momento el rol de cuidador. El cuidado es la base de la vida, es natural en el ser humano, el cuidarme y el cuidar al otro. Es además una forma de manifestar el afecto. Cuando yo amo a alguien lo cuido, casi que es por inercia, casi que ni se piensa. Yo no tengo que hacer el esfuerzo de cuidar al otro cuando realmente lo amo y lo quiero. Es una condición del ser humano. Es más, nuestra cultura nos ha enseñado más a cuidar al otro que a cuidarme a mí mismo. Entonces es una condición de la vida cuidar a quien se quiere. Ese cuidado que es condición de la vida, para muchas personas hoy no se ha convertido solamente en una manifestación de afecto, sino que para muchos inclusive es un trabajo, es un oficio. Hay personas encargadas de cuidar adultos mayores, de cuidar niños, de cuidar enfermos, de cuidar personas con algún tipo de discapacidad, personas con enfermedades o trastornos mentales, y personas con enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, en fin. Para algunas personas esto se da desde el amor solamente. O sea, te amo y te amo, pero tú tienes una condición de estas y desde el afecto te cuido. Pero para otras personas, como lo decía, no es solo desde el afecto, sino que también puede ser mi oficio. Soy cuidador. Cuidar a una persona en estas condiciones, donde gran parte de mi tiempo estoy dedicado a ese cuidado, normalmente ¿qué genera? Cansancio físico, cansancio mental, desgaste emocional. A veces los familiares decimos frases muy ligeras. ¿Qué hace tu hermana? Nada, cuida a mi mamá. ¿Qué hace tu esposa? No, ella no está trabajando, está en la casa dedicada a cuidar los niños, pero no hace nada, no trabaja. ¿Qué hace tu cuñada? No, ella está en la casa cuidando a mi mamá que tiene Alzheimer. O sea, es como si le quitáramos el significado que tiene la dedicación que esa persona tiene que dar a esa persona que está necesitando el cuidado. Y muchas veces, como lo digo, somos ligeros para expresarnos y para demeritar o valorar lo que el otro puede estar experimentando y sintiendo cuando gran parte de su vida está dedicada a cuidar al otro. Ahora que estamos en la casa en cuarentena, de pronto a muchos nos ha tocado asumir este papel desde el afecto, ni tan siquiera como oficio, desde el afecto. Otros porque durante la cuarentena la empleada que tienen la mandaron para la casa y mientras que estamos aquí nosotros lo vamos a hacer. Otros porque siguen haciendo ese trabajo. O sea, yo soy la encargada del niño, de mi mamá, del enfermo, lo sigo haciendo, pero lo estoy haciendo también en esta cuarentena compartiendo con otras personas, que no sé si se han dado cuenta lo que eso significa, y a eso le están sumando un montón de cosas y de tareas y responsabilidades que me ponen a hacer, porque yo soy el que cuido. No perdamos de vista, el cuidador normalmente tiene una alta demanda física que lo lleva al cansancio físico. El cuidador está físicamente en pos de su cuidado, de la persona que está cuidando. Gran parte del tiempo está en pos de moverse,
de ayudarlo, de llevarle, de traerle, de estar pendiente, de acompañarlo, de darle la mano, de movilizarlo, de cargarlo físicamente. Aparte de eso está el cansancio mental. Dependiendo a quién cuide, pueden haber algunas de estas poblaciones que tienen comportamientos que le generan cansancio mental al otro. Además de que la rutina y la monotonía ya por defecto genera cansancio mental. Pero también tenemos el desgaste emocional, porque si a este cuidado le sumo afecto, hay angustia, hay tristeza, hay preocupación por el otro, hay amor, y eso se me va convirtiendo cuando estoy dedicado 7, 8, 9 horas, 12 horas diarias a cuidar al otro, en un desgaste también emocional. Evitando las consecuencias que puede traer este cansancio físico, mental y emocional, entonces, tenemos 7 estrategias para recomendarle a esos cuidadores. 7 estrategias para que usted, compañero que me está escuchando, las tenga muy en cuenta y posibilite que ese hermano, esa mamá, ese papá, esa sobrina o sobrino que está haciendo las veces de cuidador pueda cumplir con estas 7 reglas. La primera es que al despertarse o cuando tiene momentos de alta tensión, le propiciemos o lo invitemos a que haga ejercicios de respiración, a que haga algún tipo de ejercicio que tenga que ver con meditación, que tenga que ver con respiración, que tenga que ver con algún tipo de relajación. Ojalá siempre al despertar, pero cuando tiene momentos de mucha tensión, poder permitir, o esa persona poderse permitir tener una pausa para hacer ese tipo de ejercicios. Lo segundo es la importancia de que esa persona también planee el día. A veces el cuidador le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros en la vida laboral. Está en pos de muchas cosas y todo el tiempo es apagando incendios y en un corre-corre, y a eso le sumamos más tareas y más tareas. Posibilitémosle y ayudémosle que planee el día. Muchas veces ese cuidador no solamente tiene que cuidar a la persona, lo tiene que llevar a citas, tiene que reclamar medicamentos, lo lleva al colegio, le ayuda a hacer las tareas, le hace sesiones de fisioterapia, tiene que estar encargado de la higiene personal de esa persona, de la alimentación. Ayudémosle a que planee el día, porque el hecho de que planee el día y también priorice le va a permitir tener tiempo para ir. El tercero es que esta persona cuidadora también tenga tiempo para su propia higiene y aseo personal. A veces, compañeros, nos encontramos que ese cuidador a duras penas se puede bañar. Nos encontramos que ese cuidador no tiene un minuto para peinarse, no tiene un minuto para arreglarse sus uñas, no tiene un minuto para hacer cosas personales que quisiera hacer por sí mismo. A veces lo encontramos en condiciones difíciles, en términos de vestido, en términos de sus cositas personales, en términos de lo que necesita. A veces nos olvidamos de ese cuidador. Que tenga mantenimiento físico es fundamental. Recordemos que el mantenimiento físico no solamente nos permite una desconexión mental y emocional, sino que nos permite liberar endorfinas para poder luego experimentar sensaciones de relax, de desconexión, de tranquilidad, de serenidad. Y para ese cuidador el espacio de mantenimiento físico es fundamental. Que ese cuidador pueda leer, escuchar, ver mensajes positivos, que pueda fortalecer su parte espiritual, es fundamental. Que pueda tener espacios para higiene mental, y esa higiene mental es todo lo que dijimos en el primer encuentro que tuvimos, en el que seguramente muchos de ustedes participaron, donde hablábamos de tantas cosas que nos ayudan a tener una buena salud mental. La buena gestión de las emociones, el mantenimiento físico, practicar técnicas de relajación, pintar, practicar un arte, buscar estresores, buscar ayuda. Qué rico que ese cuidador sienta que tiene personas con las que cuenta, sienta que puede tocar la puerta, sienta que puede pedir ayuda,
cuando no se siente bien. Pero hay un aspecto fundamental que es en la estrategia 7, que es la higiene del sueño para ese cuidador. Compañeros, la persona que su oficio es cuidador tiene que tener unas condiciones de sueño que le permitan repararse para volver a empezar la jornada al otro día. Y cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de un sueño reparador, que sería mínimo de 6 horas, mínimo 6 horas, entre 6 y 7 horas de sueño en la noche, que duerma en unas condiciones que le permitan realmente descansar en términos de la cama, del colchón, en términos de la iluminación de la habitación. Recordemos que mientras más oscura la habitación, más posibilidad tengo de tener un sueño reparador, alejada de la bulla, ojalá no con televisor ni radios prendidos, con una buena ventilación, porque la higiene del sueño involucra una buena ventilación. Para el sueño es tan grave estar entumido del frío como estar tan acalorado. A veces este cuidador le toca cuidar a la persona en la noche. Compañeros, revisemos el tema. La persona que es cuidadora no puede trabajar las 24 horas del día. Tendría que hacer turnos. Eso es fundamental que los que me están escuchando lo tengan en cuenta. Si en su familia hay alguien que está encargado de cuidar a alguien de la familia, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su sobrino, al niño, ese cuidador no puede trabajar las 24 horas del día. Las enfermeras, los médicos, los gerontólogos tienen unos turnos. A veces trabajan de noche y a veces trabajan de día. Por favor, turnémonos. Permitámosle a ese cuidador que pueda hacer turnos. Que hayan momentos de trabajo en la noche, perfecto, pero entonces que en el día haya quien lo reemplace cuando haga trabajo de noche. Y si trabaja en el día, que pueda dormir en la noche. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque la mayoría de las veces nos estamos encontrando que ese cuidador ni tan siquiera tiene descanso, cuida en el día y cuida en la noche. Por eso deja de vivir y por eso se empieza a generar o ese cuidador termina con el síndrome de cuidador, que tiene un gran impacto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y emocional, pero también desde el punto de vista del desarrollo y la autorrealización personal. Conclusión, compañeros, la familia es la principal red de apoyo que tenemos en momentos difíciles. En la familia es donde tenemos que encontrar los factores protectores para poder sobrellevar situaciones difíciles. Y esos factores protectores son los valores, es el apoyo, son los canales adecuados de comunicación, es el estilo de vida que tiene la familia, es una gestión adecuada de las normas, la disciplina y los límites, es la manera como vivimos los lazos afectivos y es el proyecto de vida de la familia como tal. Esos serían los factores protectores que esperamos que en esta cuarentena cada vez más crezcan, cada vez más se fortalezcan y que los que no estén logremos convertirlos en factores protectores cuando son factores de riesgo. Muchísimas gracias. Damos estos últimos 10 minuticos entonces por si alguna persona quiere hacer algún comentario, quiere hacer un aporte, alguna pregunta. Entonces, Mario, cuéntanos cómo va a ser la dinámica. Doctora Claudia, muchas gracias. Lo primero, le solicito amablemente activar la cámara para poder responder enseguida las preguntas. En la sección de preguntas, pues no hay ninguna, entonces pueden levantar la mano los participantes que deseen intervenir y nuestro compañero Andrés habilitará el micrófono para que ellos puedan hacer su participación. Qué pena, les decía que si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere complementar en un tema de los específicos que toqué, o si alguien quiere puntualizar de uno de esos temas de los que hablamos,
bienvenido el comentario o el aporte. Bueno, buenos días para todos. En este momento Juan Luis Ángel tiene una pregunta, doctora Claudia, entonces le voy a permitir habilitar el micrófono, ¿correcto? Muy bien, Juan Luis. Hola, buenos días, Claudia y compañeros, los que estén por ahí a bordo. Más que un comentario, y es simplemente como una cuestión también de sorpresa. Yo esperaba y tenía como esa, llamémosla entre comillas, angustia de que esta situación iba a llevar a los estudiantes como a una condición más estresante y digámoslo también así como con ciertos grados de ansiedad. Y en cada encuentro que he tenido con ellos en los cursos en el MIT, una de las cosas que he hecho, y creo que debe ser parte como de lo que vos decís de la escucha activa y de la comunicación asertiva, he dedicado buenos minutos simplemente a conversar con ellos de cómo están, cómo les ha ido en la casa. Y una cosa que me ha sorprendido es que la han estado llevando bien. Eso yo creo que también es como gratificante, o sea, algo tenemos nosotros los sujetos también en que hemos sido capaces de ser como resilientes, y también algo debe tener como, supongo yo, las cosas que se han hecho también desde la universidad con las orientaciones, porque concluyo con eso el comentario. Uno de los estudiantes, y para mí con uno basta, me decía, ahora sí estoy sintiendo el humanismo de la universidad. Me parece. Qué bien. Eso es todo. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, a veces uno, cuando tiene esa capacidad de escuchar al otro, de preguntar, de entender, de permitirse ir un poquito más allá, en este caso de ustedes, de la academia, de lo netamente académico, puede encontrar muchas cosas. Y la verdad es que esto nos ha servido, Juan Luis y compañeros, no solamente desde ustedes, desde la academia con estudiantes, sino también a nosotros desde el ámbito organizacional, con las personas que hoy están en casa, por ejemplo, también nos ha servido para rescatar muchas cosas positivas, y es que, al igual que Juan Luis, esperábamos que mucha gente estuviera muy afectada, y no todo el mundo está tan afectado. Realmente esto nos ha servido para entender muchas cosas, para darnos cuenta de muchas cosas, y así como ese estudiante dice, ahora sí asumo, caigo en cuenta, vivo el humanismo que he aprendido y que en la universidad me han transmitido desde la filosofía de la universidad. También hay otras personas que dicen, he entendido que tengo posibilidades, he entendido que lo puedo lograr, me he dado cuenta de lo que soy capaz de hacer, he podido apoyar a mi familia. O sea, qué rico que estos espacios y el poder leer al otro y el poder conversar con el otro nos permita también llegar a ellos y entender muchas cosas, o desde la solicitud de ayuda, o desde reafirmar muchas cosas que son positivas. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, hay una pequeña pregunta que no la pusieron en la sección de preguntas, pero sí la hicieron atrás del chat, desde Don Eli, ¿sí? Que quiere preguntar cómo motivar a los jóvenes y estudiantes frente a esa pérdida de sentido de vida, la expresión como que se acaba el mundo. Lo que pasa es que de pronto hoy, en tantos mensajes que estamos recibiendo y tantas cosas que nos llegan, que a veces son mensajes tan negativos y mensajes tan amarillistas, a veces lleva que no solamente los estudiantes, sino también inclusive muchos adultos sintamos esto perdido, no vale la pena, ya para qué luchar o hacer algo. Yo creo que aquí cada docente, desde su estilo, cada docente, en este caso pues hablando de la academia, ustedes con los estudiantes, podrá diseñar estrategias que les permitan llevar al estudiante, porque no es decirle al otro desde la afuera, la vida tiene sentido, la vida es bella, es muy buena, porque realmente el otro no recupera el sentido, ni lo reestructura, ni lo ve desde lo que yo le diga ni afuera, pero sí es qué estrategias puedo yo diseñar
que me permitan que el otro se dé cuenta que la vida tiene sentido, que no todo está perdido. Víctor Frank, que es uno de los psicólogos existencialistas, hace mucho énfasis en el sentido del sufrimiento. De hecho, en el libro El hombre en busca de sentido hay todo un tratado pues muy ilustrado en los campos de concentración de cómo se encuentra sentido desde el sufrimiento. Y es precisamente esa invitación a diseñar cada uno de nosotros estrategias que nos permitan ayudarle al otro a encontrarle sentido aún en situaciones muy adversas. Y yo creo que los muchachos tienen mucha capacidad de hacerlo. Basta con que nosotros le demos el empujón. Yo creo que ahí es fundamental el acercamiento, los encuentros, las llamadas individualizadas, los foros que podamos generar frente al tema, digamos que los trabajos o actividades que podamos poner desde las diferentes cursos y asignaturas orientadas a encontrar sentido a lo que estamos viviendo, y cada profesor pues tendrá sus herramientas y sus estrategias, pero yo no lo veo tan difícil. Yo creo que si alguna población es fácil para ayudarle en ese tema, son los niños y los jóvenes. Somos más difíciles los adultos, que ya tenemos una historia de vida cargada de tantas cosas, y que eso nos va haciendo a veces tan resistentes al cambio y a mirar nuevos horizontes. El niño y el joven tienen toda la capacidad de mirar el horizonte. A veces los medios se lo quieren tapar. Nosotros tenemos que diseñar estrategias con las cuales les ayudemos a ellos a mirar las cosas de manera distinta, y pienso que puede ser fácil. Bueno, tenemos otra pregunta, doctora Claudia. Usted me dirá, ¿sí? Sí, hagamos esa última. Entonces, inicialmente agradecerle por sus aportes. Seguidamente, solicitarle recomendaciones para mejorar la comunicación efectiva en el manejo de réplicas de mensajes en las redes, que afectan muchas veces la comunicación o la convivencia cuando no hacemos filtros de lo que replicamos. Vea, ese es un tema que a mí me parece muy complejo, porque eso no se controla, ¿cierto? Yo creo que ahí cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, que la asemejo en la vida cotidiana, en la relación presencial, en la conversación verbal, al rumor y al comentario. La única manera que se tiene de frenar un rumor, de no permitir que se siga esparciendo, es no seguirlo regando y esparciendo, es decir, es no darle trascendencia y permitirme no escucharlo. Y si lo escucho, poderme retirar de ahí, o no hacerlo luego, no participar luego contándolo yo. En las redes sociales es igual. Yo creo que eso no lo vamos a controlar nunca, pero una forma de participar en el control es que no le demos reenviar, es que no le demos compartir, es que lo eliminemos de mi muro, y más que escribir no estoy de acuerdo y poner un montón de cosas, cuando yo participo en esas cosas que de pronto no tienen tanto fundamento, comentarios que no estamos seguros, que no son serios, el mero hecho de que yo participe diciendo no estoy de acuerdo, le estoy dando trascendencia a ello. Yo pienso que es desde la ignorancia del mensaje, es no darle compartir, es no leerlo, es eliminarlo de mi muro, porque esa es una forma de ir frenándolo. No veo otra forma de controlarlo, porque realmente no tiene un control por cada uno de nosotros. Solo es participar de esa manera. Bueno, terminamos este espacio. Mariana, vas a despedirte, les cuentas que dentro de 8 días vamos a generar posiblemente otro espacio con lo que recojamos de hoy o con sugerencias que nos den. Muy bien, Claudia. Sí, agradecerle a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Se conectaron 172 personas, asunto que nos complace y nos alegra muchísimo. Entonces, saludar de manera muy especial y enviarles un fuerte abrazo a todos los empleados que nos están acompañando desde los centros regionales. Se conectaron personas desde Montería, desde Bogotá, desde Apartado, desde Manizales, y eso pues la verdad nos alegra muchísimo. Recordarles que por el chat les ubiqué entonces los correos electrónicos por los cuales pueden solicitar asesoría psicológica, que es una asesoría que no solamente es para ustedes como empleados, docentes o administrativos, sino también para estudiantes y para sus familiares, para que puedan profundizar lo que ya hemos visto acá con Claudia. Agradecerle entonces a la doctora Claudia por su compañía, que siempre es muy grata, al Departamento de Educación Virtual con su excepcional acompañamiento y apoyo,
y también invitar entonces a los empleados a dos cosas, administrativos y docentes que quieran de pronto profundizar en algún tema. Me pueden escribir a mi correo electrónico jefe.ghumana@amigo.edu.co con las recomendaciones que tengan. Yo de manera muy juiciosa voy a estar leyendo estas recomendaciones como lo hicimos para este segundo encuentro, porque quiero recordarles que este segundo encuentro precisamente se deriva de los comentarios, inquietudes y aportes que ustedes nos brindaron para poder llevar a cabo entonces este tema. O sea, este tema no fue elegido de manera, digámoslo, pues como fortuita, sino que fue precisamente intencionado porque hacia él se dirigían la mayoría de inquietudes que nos presentaron en el primer encuentro. Entonces, a mi correo les recibo las sugerencias que tengan para los temas que quieran desarrollar y yo me encargo entonces de transmitírselas a la doctora Claudia para que programemos un tercer encuentro también de 1 horita para darle continuidad a estos espacios. El segundo aspecto que les quiero recordar, ahorita cuando abría el espacio se lo mencionaba, y es que estamos cuidando de nuestra salud integral. Entonces es también muy importante que nos acompañen en la pausa activa. Ahorita a las 10 de la mañana nos conectamos entonces en la pausa activa. Solamente son 15 minuticos, son pausas activas dirigidas por un fisioterapeuta de nuestra ARL Colmena, y la idea es hacerlas lunes, miércoles y viernes. Mariana, ¿y por qué no todos los días? Pues porque la idea es precisamente adquirir de estas pausas activas dirigidas el conocimiento, crear el hábito para que nosotros ya solitos lo podamos hacer desde nuestros hogares en la medida de las posibilidades, y también que lo podamos hacer en compañía de nuestras familias, quienes estamos en este momento acompañados. Entonces, no siendo más, me despido, agradecerles de nuevo a todos, desearles un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Dios los bendiga. Chao, muchas gracias. Hasta luego, Claudia, que estés bien. Mario, gracias por tu apoyo. Muchísimo gusto, un feliz día para todos, Bueno, hasta luego. chao. Hasta luego, gracias, buen día. Chao. Luego.